Primero que tienen que hacer, leer y aplicar pensamiento crítico. ¿Qué es pensamiento crítico? Sacarse todas las dudas con respecto a lo que están leyendo. O sea, que todo lo que están leyendo lo entiendan perfectamente y no tengan dudas, tengan solo certezas. Esto se hace al principio, siempre. Yo no me pongo a desarrollar si no entiendo lo que estoy por desarrollar. Entonces, cualquier cosa, duda que yo tengo con respecto a, por ahí, alguna especificación, algún término o incluso algo que está hablando acá, que puede ser que yo no lo entienda, lo tengo que preguntar. O sea, olvídense de ciclos y todo lo demás. Primero, leo y entiendo todo lo que se dice. Si no lo entiendo, no lo voy a poder resolver. Grábenselo. Si yo hay una palabra que no entiendo, no voy a poder resolverla. No, por ahí adivinando. Pero hay muy pocas probabilidades de que adivinando salga. Entonces lo primero que vamos a hacer es leerlo. Decimos, la clínica San Simón Protector dispone de la información de los últimos turnos de sus enfermeros. Por cada turno trabajado por un enfermero se registró la siguiente información. Es el legajo del enfermero, un número entre 1000 y 15000. Número, hay un rango, ¿no? Puede ser cualquiera de esos números, que está comprendido entre 1000 y 15000. Cualquier número. Como estamos aplicando lo que se conoce como ambiente ideal, lo que nos está diciendo acá no es que validemos que la información llegue de esa manera, sino que lo que nos está diciendo es que el número que va a ingresar el usuario, o sea, el legajo del enfermero, nunca va a estar por fuera de ese rango. Número de turno, un número entero. Vean que es el número de turno, o sea, el numerito. Uno cuando va a pedir un turno, ya sea un turno médico o un turno, cualquier turno, le dan un número. Ese número es el número de turno. Horario en que se ejecuta el turno, ¿no? Mañana, tarde o noche, son 3 char en este caso. Cantidad de horas trabajadas en un turno es un número entero mayor a 0. O sea, con esto nos está especificando que nunca va a ser 0. Fíjense que me dice entero mayor a 0. Eso quiere decir que nunca va a ser 0. Tampoco va a ser un número negativo. La información se encuentra agrupada por legajo de enfermero. No todos los enfermeros trabajaron la misma cantidad de turnos. ¿Eso qué significa? Que hay enfermeros que van a encargar, no sé, 10 turnos, 2 turnos, 5 turnos, 20 turnos, no lo sabemos. Todos van a cargar cantidades de turnos distintos. Fíjense que esto no define la cantidad de enfermeros que hay. Por ahí tenés 15.000 enfermeros, ¿no? Pero no sabemos cuántos van a ir cargando. Dice, para indicar el fin de la carga de los registros de un enfermero, se ingresa un número de turno igual a 0. O sea, para terminar la carga de los enfermeros, se ingresa un número de turno igual a 0. Dice, para indicar el fin del lote de datos, se ingresa un legajo de enfermero negativo. Notas. Dice, cada turno consiste en 8 horas. Las horas excedentes se consideran horas extras. Por ejemplo, si un enfermero trabajó 12 horas en un turno, realizó 8 horas regulares, 4 horas extras. En cambio, si trabajó 6 horas, realizó solamente 6 horas regulares y 0 horas extras. Acá nos explica un poquito de cómo funciona el sistema de las horas extras. Las horas son 8, las horas regulares, y cualquier excedente son horas extras. ¿No me quedó claro qué sería? ¿Un número de turno? Acá el número de turno es un número. Por ejemplo, un 30, un 50, ¿qué es el número de turno? ¿Viste cuando vos vas a pedir un turno médico, le dan un número? Dice, vos sos el usuario atendido 125. Ese es tu turno. Entonces vos tenés que ser atendido después del 124. Está el 124, después te atenderían a vos 125 y después de vos atenderían al 126. Es un número. Acá nos empieza a pedir los puntos. Acá tenemos que leerlos. Dice, por cada enfermero, el promedio de horas trabajadas por turno en el horario de la noche. ¿Qué significa el horario de la noche? Acá, es el horario. Horario noche. Ok, lo tengo. Así que no hay preguntas ahí. Dice, la cantidad de horas extras realizadas entre todos los enfermeros. ¿Cómo calculo las horas extras? Con este párrafo que teníamos acá lo habíamos explicado. Todas las horas extras son todas las horas que superan el 8. Cada vez que supera tendríamos que acumularlas. Después dice, la cantidad de enfermeros que realizaron al menos un turno en los 3 horarios. Mañana, tarde y noche. Al menos un turno, que es por lo menos haya trabajado alguna vez, en algún momento, en el turno de mañana, en el turno tarde y en el turno noche. En los 3, ¿eso qué significa? Que sí o sí tendría que haber trabajado en los 3 turnos, pero en cada uno de ellos al menos una vez tendría que haber hecho. O sea, podría ser 1 o más, pero no 0. Punto D. No sé si alguno habrá llegado al punto D, pero dice el horario, mañana, tarde o noche, que haya registrado la menor cantidad de horas trabajadas. Mañana, tarde, noche está dada por esto. Así que podríamos decir que está entendible este punto, el punto D, ¿no? Aclaración, dice, solo habrá un horario registrado con la menor cantidad. Perfecto. O sea, nunca van a aparecer 2 horarios que empatan, por decirlo de alguna manera. Siempre el mayor va a haber uno solo. Una vez que nosotros ya leímos todo, pudimos leer el enunciado y entendimos todo lo que decía, una vez que tenemos esto, pasamos a implementar la metodología. Primero que teníamos que preguntar era si teníamos más de un registro. En este caso, el registro es esto que tenemos acá.
Porque fíjense que dice se registró la siguiente información. Entonces, esto es un registro. ¿Tenemos más de un registro? En este caso sí, muchos. Ahora, una vez que sabemos que son muchos, la siguiente pregunta que se tienen que hacer es si la información está agrupada. O viene agrupada de alguna manera, o por ahí como viene ordenada, también se encuentra agrupada al venir ordenada. Recuerden, si yo tengo una lista donde tengo el 1, el 5, el 6, un montón de números que pueden estar repetidos, si lo ordeno por el número, se van a agrupar por cada número. Van a aparecer todos primero los 1, después todos los 2, después todos los 3, todos los 4, los 5 y así sucesivamente. Entonces estarían también ordenados. Otra manera de decir que están ordenados. Entonces acá, fíjense que es muy interesante porque nos dice la información se encuentra agrupada por legajo de enfermero. Dato de vital importancia para el entendimiento, para la resolución de este ejercicio. Ya sabemos que está agrupada. Como está agrupada, podemos aplicar la estrategia de ciclos combinados. ¿A qué me refiero con estrategia de ciclos combinados? Significa que lo que vamos a tener es un ciclo repetitivo para la carga de datos. Vamos a tener un ciclo repetitivo dentro de otro. Recuerden que acá estamos siempre hablando de lo que es la carga de datos. Como yo cargo datos, veo la manera en que vienen los datos de entrada, los analizo y empiezo a plantear una estrategia de carga de datos. Entonces, en este caso, vamos a aplicar la estrategia de ciclos combinados. Y ciclos combinados, para cargar la información, cargar los datos de entrada, lo que tenemos es un ciclo repetitivo adentro de otro, donde el ciclo repetitivo de afuera controla los grupos y el ciclo repetitivo de adentro controla los registros. Dicho esto, planteamos la siguiente pregunta. Dentro del enunciado tenemos que identificar qué es un grupo, qué es un registro y qué sería el lote completo, para después saber dónde tengo que ir poniendo cada una de las cosas a medida que voy resolviendo el enunciado. Piensen que ahora estamos en esto, es lo que estamos analizando, los datos de entrada, porque ya entendimos el enunciado. Recuerden, primer paso de la metodología de resolución de problemas es entender el problema. Segundo paso, analizamos los datos. Dentro de analizar los datos vamos a tener datos de entrada, datos de salidas y proceso. Analizamos los datos de entrada y dentro de los datos de entrada nos damos cuenta de la información. Vienen muchos registros y a la vez viene agrupada. Como viene agrupada, aplicamos ciclos combinados. Al aplicar ciclos combinados, lo que tenemos que identificar es qué es un grupo, qué es un registro y qué es el lote completo. El grupo es por lo cual viene agrupada la información. ¿A qué me refiero esto? Fíjense que acá es súper explícito a la hora de decirnos cuál es el grupo, porque nos dice la información se encuentra agrupada por legajo de enfermero. ¿Eso qué significa? Que cada grupo es un enfermero nuevo. Entonces acá es donde ustedes tienen que preguntarse, yo sé la cantidad de enfermeros que se van a cargar. La pregunta esa es súper importante. ¿Por qué? Porque si en este caso yo sé la cantidad de enfermeros, el de afuera sería un for, porque es el que controla los grupos y pongo ahí la cantidad y fin, ya está, me olvido la cantidad. Pero en este caso yo no sé la cantidad de enfermeros que hay. Como yo no sé la cantidad de enfermeros, porque fíjense, en ningún momento me dice se ingresan la información de 10 enfermeros, no me dice nada de los enfermeros, solamente me pone un rango, yo no sé cuántos hay y nada más. Como yo no sé cuántos enfermeros se van a cargar, el ciclo de afuera, que es el que representa a los grupos, porque un grupo es un enfermero, vamos a utilizar un ciclo inexacto, o sea, un while o un do while. Entonces, una vez que nosotros sabemos que es un ciclo inexacto, lo que tenemos que buscar es de qué manera termina de cargar información, porque ese va a ser el criterio de corte, cuando el while va a salir, va a terminar. Si ustedes se fijan, acá nos hace dos especificaciones relacionadas con eso. La primera es para indicar el fin de los registros de un enfermero, se ingresa un número de turno igual a 0. Cualquiera podría indicar que este es el criterio de corte, un número de turno igual a 0, pero no, porque acá nos está diciendo que es para terminar los registros de un enfermero, no de todos los enfermeros. Si seguimos leyendo, van a ver que dice, para indicar el fin del lote de datos, se ingresa un legajo de enfermero negativo. Por lo tanto, para poder finalizar el lote completo, todos los datos, vamos a ingresar un legajo de enfermero negativo. Por lo tanto, voy a seguir pidiendo legajos mientras sea o mayor o igual a 0. En este caso el 0 no incluye porque va de 1000 a 15000, pero podrían ponerle mayor o igual a 0. ¿Para qué? Para que cuando me ingrese un número negativo, eso dé falso y salga. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro esquema, nos quedaría que esto es un while y tendríamos nuestra variable centinela de este while sería el legajo, donde el legajo sea mayor o igual a 0. Entonces, como es una variable centinela, habíamos dicho que las variables centinelas tenían que pasar dos cosas. Primero, si el último dato, o sea, el que hace que corte, se ignora, dentro del while, ese dato se va a pedir abajo. O sea, el legajo sería acá abajo, ¿ok? Como se pide acá abajo, antes de llegar al while, tengo que pedir el dato, o sea, tengo que inicializar el legajo de alguna manera. Entonces, como lo tengo que inicializar y como es un dato de entrada, lo pido. Y ahí ya tengo el corte de todo el programa.
Fíjense que se pide el legajo, mientras sea mayor o igual a 0, pide lo demás, hace todo lo demás y después me vuelve a pedir otro legajo. Si es mayor o igual a 0, pide lo demás, bla, 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 después me pide otro legajo. Cuando yo le ingreso un número negativo, acá, ingreso un número negativo, este va a venir, va a cortar y se va a ir. Y ahí va a terminar de cargar todos los datos. Una vez que ya tenemos el ciclo de afuera, vamos a ver qué pasa con el ciclo de adentro. Entonces, ahora pasamos a analizar los registros. Dentro del programa, dentro del enunciado, lo que tenemos que identificar es a qué se refiere con un registro. Si ustedes se fijan, acá les especifica: por cada turno trabajado por un enfermero se registra la siguiente información. ¿Eso qué significa? Que esto que tengo acá es la información de un turno. Por lo tanto, los registros son los turnos. Ahora es cuando nosotros tenemos que preguntar: ¿esa es la cantidad de turnos que se van a cargar? Y fíjense que acá nos dice varios datos importantes, ¿no? Dice, no todos los enfermeros trabajaron la misma cantidad de turnos. ¿Eso qué significa? De una forma bastante explícita nos está diciendo que no sabemos la cantidad de turnos que va a haber por enfermero. Y no solamente nos dice ese dato, sino que después aclara y dice, para indicar el fin de la carga de un enfermero, se ingresa un número de turno igual a 0. ¿Eso qué significa? Fin de los registros de un enfermero, ¿qué serían? El fin de la carga de los turnos, porque habíamos dicho que un registro era un turno. Entonces nos está diciendo acá que para finalizar los turnos se ingresa un número de turno igual a 0. Y ese 0, que es el último turno que se ingresa, no se contabiliza, o sea, se ignora. Como se ignora, lo tenemos que poner al final. No solamente con esto nos está diciendo que no sabemos la cantidad de turnos, sino que también nos está explicando cómo finaliza. Y es cuando se ingresa un turno igual a 0. No solamente que nos está diciendo eso, sino que también nos está diciendo que el último valor se debe ignorar, porque es el que termina de cargar. Por eso dice el fin de los registros. Distinto sería, por ejemplo, si nos dice el último registro tiene 0. Pero eso significa que el último registro forma parte de los datos. Entonces acá pasaríamos a tener un while con turno distinto de 0, como habíamos dicho que se descarta, se pone acá el turno, y como yo lo estoy utilizando como variable centinela, lo tengo que pedir acá antes de llegar, tengo el turno. Y entonces ahí ya tendríamos nosotros la estructura principal. Ahora nos estaría faltando el resto de los registros, que en este caso sería el horario y la cantidad de horas trabajar. Horarios y cantidad de horas. Bueno, acá iríamos procesando cada una de las cosas y ahí ya tendríamos la estructura principal. No hay corte de control. Exactamente, este ejercicio no se resolvía con corte de control. Fíjense que poco a poco lo fuimos llevando a la solución. No es que agarramos y dijimos, bueno, esto se utiliza de esta manera, esto se utiliza de esta otra y nada más. No, agarramos y dijimos, bueno, empezamos a leerlo. Una vez que lo entendimos, pasamos a analizar los datos de entrada. Nos damos cuenta que tenemos que utilizar ciclos combinados. Como nos damos cuenta que tenemos que utilizar ciclos combinados, hacemos un ciclo adentro de otro. Vemos qué es lo que representa un grupo y qué representan los registros. Sé la cantidad de grupos, si no la sé, un while. Si la sé, un for. Sé la cantidad de registros, si no la sé, un while. Y si sé, un for. Y listo, ya tengo mi estructura principal y una vez que ya la tengo, la codifico. Tenemos un entero que sería el legajo. Luego tendríamos otro entero que sería el turno. Y otro entero que sería la cantidad de horas. Y luego tendríamos un char que sería el horario. Y ahora pasamos a desarrollar esto, ¿no? Tendríamos que pedir el legajo y después el while. Entonces venimos acá, hacemos cout, ingrese legajo, in legajo. Y luego tendríamos el while. Mientras el legajo sea mayor o igual a 0, repito. Y acá abajo tendríamos esto. Con esto ya controlamos los grupos. Y ahora tendríamos otro while con los turnos. Entonces ponemos acá, ingrese turno, número de turno. Entonces ponemos turno. Acá era un while de turno distinto de 0. Entonces ponemos while turno distinto de 0. Como se descarta, lo pedimos abajo también. Lo procesamos. Y ahora pedimos los otros datos, que sería ingrese horario. Sería el horario. Y nos faltaría la cantidad de horas. Ingrese cantidad de horas, que sería horas. Y ya tendría mi estructura principal programada. ¿Okay? Ya la tengo programada. Acá inicializo los datos. Inicializo cosas del total. Acá inicializo cosas del grupo. O sea, enfermero. Acá muestro o calculo cosas del enfermero. Y acá adentro pondría cosas de
los turnos. Bien. Y acá al final sería muestro cosas de todos los enfermeros. Así ya tenemos más o menos el esquema. Una vez que tenemos el esquema, pasamos a analizar cuáles son los ejercicios. Fíjense que ya con esto, yo ya no voy a mirar más esto. Me voy para acá abajo y empiezo a resolver estos, que son 4, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a ver es a elegir el más fácil al más difícil. No se vayan por el más difícil porque les va a bajar la moral. Entonces lo mejor es agarrar el ejercicio más fácil y resolverlo. Y con eso ganan confianza, con eso van a poder ir resolviendo los otros. Vamos a leerlos y vamos a ponerlo de más fácil a más difícil. Empecemos. Dice, por cada enfermero, el promedio de horas trabajadas por turno en el horario de la noche. Dice, por cada enfermero, el promedio trabajado por turno. El promedio es la suma de todos dividido la cantidad, y en este caso nos está pidiendo el promedio de horas trabajadas por turno en el horario de la noche. Entonces solamente vamos a necesitar la suma de todos y la cantidad de todos. ¿De quiénes? De los que son del turno noche, no de todos, solo de los que son del turno noche. Podríamos decir que podríamos resolver este primero. No es muy complejo este. Veamos el otro. La cantidad total de horas extras realizadas entre todos los enfermeros. Este es un acumulador, gente. Acumulador. Solo un acumulador. Necesitamos la cantidad total de todos. No hay que hacer nada. Cuento. Sumo, acumulo. Este podríamos hacerlo primero. Ojo, me gusta más. Después dice, la cantidad de enfermeros que realizaron al menos un turno entre los 3 horarios. Es un quilombo. Lío, este cuarto, ni lo pienso. Ya cuando me dice al menos ya está, ya sé que tengo que o poner un contador o una bandera, ya tengo que hacer cosas extrañas. Así que ese lo dejamos para el final. Y veamos el último que dice el horario mañana, tarde o noche que haya registrado la menor cantidad de horas. Este son 3 acumuladores. 3 acumuladores. Este lo podríamos hacer segundo, este lo hacemos tercero y este quedaría para el cuarto. ¿Ok? Ese sería el orden. Primero hacemos el B, después el D, después el A y por último el C. Más difícil, último. Lo dejamos ahí. Entonces, vamos a empezar a resolver el punto B. Dice, la cantidad de horas extras realizadas entre todos los enfermeros. Pensemos lo siguiente. Dice la cantidad de horas. ¿Cuántas veces voy a mostrar esa información? Si ustedes se fijan, dice entre todos los enfermeros. Y nosotros habíamos dicho que la información que se muestra entre todos los grupos van siempre acá. Entonces acá lo mostramos. Como estamos mostrando acá y esto es un acumulador, lo vamos a inicializar acá. Porque acá se inicializa. ¿Y dónde voy a ir contabilizando? Acá adentro. Porque necesito contabilizar cada uno de los turnos. Acá contabilizo. Ya soluciona el problema. Ustedes dirán, pero Brian, te falta un if, que no sé qué. No me importa. Yo ya solucioné el problema. Yo ya sé dónde tengo que contabilizar. Yo ya sé dónde tengo que inicializar. Y también sé dónde lo tengo que mostrar. No necesito nada más. Entonces, ahora paso así, derecho al código. A resolverlo, a escribirlo. ¿Qué necesito contabilizar? La cantidad total de horas extras. ¿Okay? Entonces, voy a inicializar una cantidad de horas extras. Vamos a poner acá. Declaramos. Punto B, cantidad de horas extras. Un entero. Punto B, horas extras. Habíamos dicho que una vez que lo teníamos acá, lo que íbamos a hacer era inicializarlo arriba de todo. Entonces acá lo inicializamos en 0. Dijimos que además de inicializarlo, lo íbamos a mostrar al final. Así que vamos a poner acá, al final, un cout, así sin mucho pensar. O sea, agarro y digo, punto B. Digo, la cantidad de horas extras son punto B, guión bajo, horas extras. Y ahora habíamos dicho que íbamos a contabilizar acá adentro. Entonces vamos al código, vamos acá a la parte de los cálculos y ponemos punto B y acá vamos a contabilizar. ¿Qué vamos a sumar? La cantidad de horas extras. ¿Cómo calculamos la cantidad de horas extras? Entonces vamos a necesitar primero saber cuántas horas extras hay. Entonces vamos a necesitar punto B extras, que es la variable que vamos a usar. Entonces acá vamos a poner punto B extras. Y para darnos cuenta la cantidad de horas extras, habíamos dicho que en el enunciado nos explicaba cómo eran las horas extras. Dice que las horas regulares son 8 y las restantes son extras. O sea, tengo que agarrar y decir las horas menos 8 y eso me va a dar la cantidad de horas extras. Acá lo que tenemos que hacer es primero saber si son horas extras. ¿Cómo nos damos cuenta si hay horas extras? Nos preguntamos si punto B extras son mayores a 0. O sea, me está dando un valor mayor a 0. O sea, hay extras y no me queda negativo. Porque fíjense, si yo pongo 6 horas, las horas extras son 0. Entonces, al restarle 8, me va a quedar menos 2. Entonces, para evitar eso, directamente le preguntamos si las extras son mayores a 0, lo hacemos. Bueno, otra forma de hacerlo, bien, me gusta más esa, mirá. Es preguntar si las horas, me gusta más, si las horas
Son mayores a 8. Si son mayores a 8, significa que hay horas extras. Y nos olvidamos de esta variable. Me gusta más esa solución. Con esto ahora lo único que tengo que hacer es acumular. Punto B, horas extras, más igual las horas que me dieron, menos 8 que son las regulares. Tenía que hacer de todas las horas extras, entre todos, sí, toda cantidad total de horas extras de todos los enfermeros. Y con esto ya lo tendríamos resuelto. Si acá ustedes ponían como dato de entrada la cantidad de horas extras, está mal, porque no es un dato de entrada. Es un dato que no conozco, pero sí lo puedo calcular. Recuerden que un dato de entrada es un dato que necesita mi programa, es un dato importante, pero que yo no puedo calcular, ni tampoco lo sé. No sé cuál es el valor y tampoco lo puedo calcular. Eso es un dato de entrada. Sin embargo, acá yo, si bien no sé cuál es el valor de la cantidad de horas extras, sí las sé calcular. Entonces no es un dato de entrada. Bien, entonces ya tenemos resuelto el punto B. Ya está hecho. Vamos a hacer el segundo. Fíjense que el segundo dice el horario, mañana, tarde o noche, que haya registrado la menor cantidad de horas. Entonces fíjense, entre todas las trabajadas tengo que buscar cuál es el horario que menor horas trabajó. Vamos a analizarlo. Como es entre todos, vamos a mostrarlo acá. Como se muestra acá y son acumuladores, lo vamos a inicializar acá. Por lo tanto, como vamos a ir calculando, el cálculo lo vamos a ir haciendo acá. Acá lo acumulamos, ¿no? Yo ya sé dónde lo tengo que mostrar y ya sé dónde lo tengo que inicializar. Incluso ya sé dónde lo tengo que contabilizar. Ya lo tengo resuelto. Ahora lo paso a código. Fíjense que la lógica era la misma que el anterior ejercicio. Es la misma lógica. Se inicializa arriba, se muestra acá, se calcula acá. Misma lógica. Solamente que yo la vuelvo a hacer para que ustedes siempre vean que hay una metodología que estamos siguiendo. Siempre hacemos lo mismo. Después esto, poco a poco, como lo hacen tantas veces, pues ya lo van a poder hacer mentalmente. No van a necesitar un esquema. Pero en un parcial es súper importante tener un esquema para evitar que nos salga mal. Entonces vamos a codificarlo. Para el punto D, vamos a poner acá, punto D, vamos a necesitar 3 enteros, in.d, que son la cantidad de mañana, cantidad de tarde y cantidad de noche. Como habíamos dicho, lo inicializamos arriba. Entonces lo que voy a hacer es copiar estos 3. Lo inicializo acá. Pongo acá, quito estos. Lo inicializo en 0. Entonces me queda cantidad de noche igual a 0. El resultado se lo asigno a cantidad en tarde, que sería el 0. Que el resultado se lo asigno a cantidad mañana, que sería un 0. Y entonces, abajo de todo, acá, lo que yo tengo que mostrar es cuál es el menor. Y acá ustedes pueden hacer algoritmo de menor, un montón de cosas. Una forma muy sencilla de hacer es preguntar directamente. Pregunto si punto D, cantidad de mañana, es menor a punto D, cantidad de noche. Y punto D, cantidad de mañana, es menor a punto D, cantidad tarde. ¿Esto qué significa? Que cout, punto D, el menor, es mañana. Ahora, si esto no se cumple, el if, pasamos a preguntar qué pasa con la noche y la tarde. Por ejemplo, punto D, noche es menor a punto D, tarde, entonces el menor es noche. Y si no, else, el menor es tarde. Listo, ya está. Ya lo mostré. Ahora lo que falta es contabilizar. ¿Dónde lo contabilizábamos? Acá adentro. Entonces venimos y contabilizamos. Entonces ponemos, acá pueden aplicar un switch, por ejemplo, en horario. Entonces acá ustedes dicen, en caso de que sea mañana, hacen punto D, mañana, más igual, horas. Break. Punto coma, quedaría el de la noche, el de la tarde, cantidad tarde, y entonces quedaría el de la noche, cantidad noche. Y listo, ya lo contabilizamos para el punto D. Vamos a poner un comentario, punto D. Ya lo contabilizamos, buscamos el menor y lo inicializamos arriba. Justo lo que habíamos dicho en el análisis. Inicializamos, contabilizamos y mostramos. Vamos a resolver el punto A. Fíjense lo que dice. Por cada enfermero, o sea, la información la vamos a mostrar acá, porque acá es donde se muestra por cada enfermero. Cada enfermero lo voy a mostrar acá. Acá se muestra.
Y acá me dice, por cada enfermero, el promedio de horas trabajadas por turno en el horario de la noche. Entonces, para sacar un promedio era la suma de todos dividido la cantidad. Por lo tanto, voy a necesitar un acumulador y un contador. ¿Eso qué significa? Que lo voy a necesitar inicializar. Y como los voy a mostrar acá, para poder calcular el promedio, los voy a inicializar acá. Porque necesito que por cada grupo se inicialice, para luego contabilizarlos acá. Una vez que yo ya los tengo, empieza la masacre, o sea, empiezo a resolverlo. Tenemos los comentarios. Punto A. Y acá necesitamos un promedio de horas trabajadas por turno, por el turno noche. Suma de todos, horas trabajadas son entero, 2 enteros. Entonces vamos a poner acá, creamos int, punto A, suma, punto A, cantidad. Bien, esto lo copio. Y lo que habíamos dicho era que se inicializaba acá, donde se inicializan las cosas por enfermero. Entonces inicializamos ahí las cantidades, igual a 0, igual a 0. Y luego habíamos dicho que se mostraban acá, cuando se mostraban las cosas por cálculos por enfermero. O sea, acá vamos a mostrar el punto A. Y acá calculamos el promedio. Simplemente hacemos cout A. El promedio es 2 puntos y acá hacemos el cálculo del promedio. Punto A suma dividido punto A cantidad. Bien, si ustedes lo dejan así, falta un detalle. Podríamos dejarlo así, también podríamos decir, bueno, el promedio lo tengo que mostrar como un flotante. Estaría bien que yo diga el promedio son 2 horas y media o el promedio son 2 horas. Eso va a depender mucho de qué es lo que se busca. Pero, por ejemplo, si yo quiero que se muestre el 2 horas y media, lo tengo que castear a float. Y con esto yo ya tendría números con coma. Si no, lo dejo así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 2 números enteros. Ahora, como yo les había dicho, estamos hablando de una cantidad, que en este caso son cantidad de los horarios de nocturnos. Estamos asumiendo como que este sí o sí trabajó horarios nocturnos. Y tal vez no trabajó horarios nocturnos. Entonces lo tenemos que validar. Es ahí donde podemos preguntar, por ejemplo, si la cantidad es mayor a 0, muestro el promedio. Si no, no muestro nada, porque no me dice nada. O podríamos decirle, por ejemplo, indicarle que no tuvo horarios de la noche. Por ejemplo. Con esto ya tenemos calculado cuánto es. Ahora lo que tenemos que hacer es contabilizarlos. Si nosotros nos fijamos, los contabilizábamos acá. Entonces vamos acá y lo contabilizaríamos acá. Hacemos punto A. ¿Qué es lo que vamos a contabilizar? Punto A, cantidad, más para contar. Punto A, suma, que vamos a sumar las horas. O sea, las horas. Ahora, ¿de todos vamos a sumar? No, solamente el horario es igual a noche. Si es noche, lo sumo. Si no, no lo sumo. Y ahí ya lo tendríamos. Resuelto el punto A. ¿Ven? Lo importante de esta metodología o lo interesante que tiene esta forma de resolver este tipo de ejercicios es que vamos haciendo uno a la vez. Y fíjense que hasta ahora nunca más tocamos el tema de ciclos. Nunca más agarramos y dijimos, ¿dónde tengo que usar? ¿Un ciclo combinado? ¿Qué combinación? No, porque lo pensamos una vez y ya no lo hacemos más. Lo pensamos, armamos la estructura y después sabemos dónde tienen que inicializarse cada una de las cosas. Y después fuimos resolviendo un punto a la vez. No resolvemos todos al mismo tiempo. Es más, fíjense que esto yo lo podría haber puesto acá. Pero yo opto por ir resolviéndolos como si fueran de forma individual. Obviamente que esto yo podría agarrar, copiarlo y pegarlo acá abajo. Y lo voy a tener también. Pero eso lo que me va a llevar es que tal vez después termine utilizando la cantidad de noche y ya empieza a mezclar el punto D con el punto A y entonces ahí empieza a hacer lío en el momento de hacer el parcial. Cuando estamos haciendo un parcial, lo menos que queremos es líos. Entonces los resolvemos individualmente, como si fueran ejercicios sueltos. Es como si acá me dieran 3, 4 ejercicios donde uno se resuelve después del otro, ¿no? Es lo mismo, los pienso de forma independientes. Entonces fíjense que ya tengo el punto A resuelto, punto B resuelto, punto D resuelto, me estaría faltando el punto C, que habíamos dicho que era el más difícil. Y acá dice, la cantidad de enfermeros que realizaron al menos un turno en los 3 horarios. Fíjense que me está diciendo la cantidad de enfermeros. O sea, voy a necesitar un contador de enfermeros.
Por lo tanto, lo que voy a hacer es mostrar un solo dato entre todos los enfermeros. O sea, voy a mostrar acá. Por ende, lo voy a inicializar acá. Ahora, ¿dónde lo voy a contabilizar? Lo voy a contabilizar acá. Acá lo contabilizo. ¿Por qué acá? Porque acá es donde yo contabilizo cosas relacionadas con un enfermero. O sea, yo ya terminé de procesar todo, y entonces acá voy a fijar si ese enfermero tuvo lo que tenga que tener. En este caso, ¿qué es lo que me pide? ¿Cómo voy a contabilizarlo? Si nos vamos acá, dice que se va a contabilizar, dice los que al menos hayan realizado un turno en los 3 horarios. Podríamos utilizar 3 banderas. Incluso podríamos utilizar esta misma cantidad del D. Bien, pero podríamos en este caso, para solucionarlo independiente, podríamos utilizar 3 banderas. Entonces, las banderas las vamos a inicializar acá. ¿Por qué la inicializamos acá? Porque son banderas que se inicializan por cada grupo. Para cada enfermero voy a ponerlos en falso, hasta que me los ponga alguien en verdadero. Después me verifico para si todas en verdadera para contabilizarlo. Y después lo vuelvo a poner en falso para ver si ese otro enfermero tuvo uno en cada uno. Y luego acá las cambio. ¿Okay? Acá las cambio. Entonces vamos a... y acá las utilizaría. Entonces fíjense que ya armé mi esquema. Vean que este es más complejo. Tiene más cosas a la hora de resolver. Pero fíjense que ya está todo dividido. Entonces necesito un contador, 3 banderas. Entonces venimos acá. Vamos a nuestro código. La parte de arriba. Pasamos la parte B. Y ponemos punto C. Y acá vamos a necesitar punto C, cantidad. Y luego bool, 3 booleanos, punto C, trabajó mañana, punto C, trabajó tarde, punto C, trabajó noche. Tenemos ahí todos. Ahora, habíamos dicho que como era la cantidad de todos, lo íbamos a inicializar al principio. Entonces vamos acá, lo inicializamos al principio. Punto C igual a 0. Luego habíamos dicho que esa cantidad la íbamos a mostrar al final. Entonces vamos al final. Acá. Después del punto B vamos a hacer cout. C. La cantidad de enfermeros son 2 puntos. Y acá ponemos punto C cantidad. Enter. Y luego habíamos dicho que lo íbamos a contabilizar acá, justo antes de pedir los datos. Entonces vamos acá, pedimos el legajo. Acá resolvemos el punto A. Entonces acá resolveríamos el punto C. Punto C. Ahora, vamos a contabilizarlo. Punto C, cantidad, más. Ahora, ¿cuándo se va a contabilizar? Cuando haya tenido horarios en los 3 turnos. O sea, voy a contabilizarlo si punto C trabajó en la noche y punto C trabajó en la mañana y punto C trabajó en la tarde. Si trabajó en la mañana, trabajó en la noche y trabajó en la tarde, lo contabilizo. Y ahora es donde tengo que empezar a inicializar estos valores. Como yo lo estoy contabilizando acá, lo inicializo acá, nivel de grupo. Punto A, punto C. ¿Con qué valor lo voy a inicializar? En principio con un falso. Porque por defecto vamos a decirle que no trabajó en ninguno. Hasta que empezó a trabajar en alguno. Y ahora, ¿cómo me doy cuenta que empezó a trabajar en uno? Muy simple, puedo poner acá un switch. Y acá tendría, en caso de que sea mañana, pongo punto C, trabajo de la mañana, igual true. Break. Si fue en la tarde, trabajó en la tarde, true. Y si fue en la noche, trabajó en la noche, igual true. Esto lo ponemos acá. Punto C. Y ya con esto tendríamos resuelto todo el ejercicio. Ya con esto tendríamos resuelto todo el parcial. Aplicando siempre la metodología. Y fíjense que, como yo les decía,
vamos viendo uno por uno, resolviendo una cosa a la vez. No resolvemos muchas cosas al mismo tiempo. Resolvemos uno, después resolvemos otro, después resolvemos otro, después resolvemos otro. Y fíjense, lo curioso es que acá nunca más tocamos la estructura principal. Solamente fuimos acomodando las distintas situaciones donde nosotros lo necesitábamos. Poníamos arriba si necesitamos que se inicialice para todos. Si necesitamos que se inicialice por grupo, lo ponemos acá. Si necesitamos que se muestre por grupo, lo ponemos acá. Si necesitamos que se muestre para todos, lo ponemos acá. Y así vamos acomodándolo en esa estructura que nosotros armamos. Pero toda esa estructura sale de haber analizado el problema. Y fíjense que aún resolviéndolo lento como lo fui resolviendo, porque iba explicando, íbamos hablando, íbamos viéndolo, alcanzó el tiempo para resolverlo. Y como yo le digo, ustedes por ahí dicen, bueno, pero vos sos el profesor, sabés. Sí, también está bien, sé. Pero también es importante que ustedes valoren el análisis. Yo fui llevándolo todo de a poquitito. Lo leo, lo entiendo, tranqui, bajo la ansiedad voy leyendo. Resuelvo la primera parte y confío en la metodología y avanzo. Confío en la metodología y avanzo. Veo cuál es el ejercicio más fácil, empiezo con el más fácil, voy resolviendo uno, voy ganando confianza para que el parcial salga mejor. Y así sucesivamente. Y luego, una vez que ya tengo el esquema, incluso tengo ya los datos que voy pidiendo, lo voy pasando a código. Analizo uno, lo resuelvo. Borro, analizo el otro, lo resuelvo. Borro, analizo el otro, lo resuelvo. Siempre es analizo, resuelvo, analizo, resuelvo. De esa forma van practicando incluso en la parte de análisis. Acá lo podemos ver en diagrama, pero va a quedar medio extraño en diagrama. Porque están los case. Bien. Obviamente que esto después se puede simplificar. Por ejemplo, yo estos dos switches que tengo acá los podría unir. Podría poner directamente esto acá. Esta acá. Y esta acá. De esta forma me quito el switch este. ¿Okay? También lo podría hacer. No lo voy a hacer, lo voy a dejar así. Porque ahora cuando lo suba al repositorio, quiero que lo vean como lo hicimos acá en el